Hechos que transforman la realidad. Esto es Por Dos Razones, 2:50 de la tarde. Y nos vamos a un análisis con profundidad. Venezuela y el tablero geopolítico internacional. Y queremos hablar con nuestro invitado las intenciones hasta posibles intereses de potencias extranjeras como actores internacionales. Podemos mencionar a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a Rusia, a China, que están desempeñando roles significativos en la actualidad, en la geopolítica actual. Estados Unidos ha adoptado una postura crítica hasta radical, ha implementado sanciones y también tenemos por su parte a Rusia, a China, que han mostrado un respaldo al gobierno venezolano ofreciendo un apoyo incluso económico y militar, y esto ha llevado incluso a un alineamiento estratégico. Y para saber las repercusiones de todo este contexto, contamos con Juan Francisco Contreras Arrietty, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario con maestrías en seguridad, defensa y acción política, además participación ciudadana en el Estado de Derecho en Madrid, España. Bienvenido. Bienvenido, Juan Francisco Contreras. Y bueno, dado todo lo que ya Kenji acaba de comentar, entonces la pregunta es, ¿estamos presenciando un nuevo capítulo en la geopolítica latinoamericana con Venezuela como actor clave? Bueno, buenas tardes Kenji, buenas tardes Jocelyn, gracias por la invitación. Y bueno, evidentemente que sí, estamos en un momento bastante complicado, difícil, sobre todo porque se están presentando cambios de forma acelerada en la geopolítica internacional y se afecta, por supuesto, todo el esquema que teníamos desde hace mucho tiempo, el esquema, digamos, de la estructura de las organizaciones internacionales, que es producto del final de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Está siendo de alguna forma cambiado y de forma muy acelerada. Yo creo que es importante que entendamos que estamos en una época de cambio, que es importante que estemos muy claros, muy conscientes de que va a generarse un nuevo sistema internacional y que esperamos que sea un sistema que actúe dando respuestas a lo que ya la Organización de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no está respondiendo, ¿no? Que es el órgano encargado de la paz internacional. Por eso vemos que en los últimos años se han generado muchos conflictos en varias regiones del planeta y el Consejo de Seguridad no ha sido capaz de manejar la situación y evitar que esos conflictos se sigan extendiendo. Así que es importante que estemos muy claros de eso, que hay una nueva realidad internacional y que incluso la presencia del presidente norteamericano, señor Trump, ha ayudado a que eso se acelere. Okay, así que bueno, estaremos muy pendientes. Sí, y tomando en cuenta todo este contexto que acabamos de analizar, la comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas, el discurso, vamos a decir, de este mundo pluripolar y estas acciones de aliados estratégicos y por su parte la Unión Europea, ¿qué nos puede decir sobre las perspectivas no solo para Venezuela, para el mundo, con ese quiebre que hay, por ejemplo, en las Naciones Unidas y en los consejos de defensa? Sí, bueno, el tema de la invasión rusa a Ucrania ha generado una gran inquietud, sobre todo en Europa, porque la situación puede escalarse, o sea, puede aumentar progresivamente el conflicto y expandirse a alguna parte, por lo menos este de Europa, ya que el tema, en el tema de Rusia existen algunas otras intereses rusos en el este de Europa y me refiero específicamente a una región de Moldavia, claro, a una región que se encuentra en el Báltico, con los países bálticos. Así que hay un gran riesgo que se pueda repetir la experiencia que estamos viendo en Ucrania
como también la que ya sucedió en el país Georgia, donde se hizo una incursión militar rusa a ese país y se generaron dos países nuevos que muy poca gente reconoce, pero que es producto de este tipo de acciones militares que, como decía antes, la Organización de Naciones Unidas y específicamente el Consejo de Seguridad no ha sido capaz de parar. Porque además hay una circunstancia muy especial, que es una de las cosas que tiene que ser cambiada, que es que Rusia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Sí, Seguridad. sí. Eso quiere decir que Rusia tiene poder de veto y eso lo que hace es trancar la posibilidad de que el Consejo de Seguridad haga alguna decisión que tenga que ver con el tema, por lo menos ruso, ¿no? Sí, Y y Rusia, sumado por al supuesto, alejamiento de Estados declara Unidos eso. también, ¿no? Sumado Claro. a esa lejanía ahora de Estados Unidos. Así es. Entonces, bueno, eso ha encendido las alarmas en Europa y en muchos países y estamos viviendo un proceso de rearme, ¿no? Países como Japón y Alemania, que fueron los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial, prácticamente les había sido muy difícil iniciar un proceso de reconstituir sus ejércitos y avanzar en el tema tecnológico. Bueno, ahora lo estamos viendo, está sucediendo eso. Alemania se está rearmando, Japón se está rearmando, pero toda Europa también ya decidió que van a comenzar un proceso para garantizar la seguridad, entre comillas, de Europa y de los países en líneas generales. Así que eso es, como les digo, un elemento bastante peligroso, ya que bueno, cualquier conflicto puede escalarse y extenderse a otras regiones. Y dado todo lo que está sucediendo en el ámbito internacional y en particular lo que está sucediendo actualmente entre Estados Unidos y la migración venezolana, ¿cuáles son los escenarios posibles desde su punto de vista, desde su perspectiva, para el futuro de Venezuela en el contexto internacional, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, que es lo que estamos conversando en este momento? Bueno, el tema de la migración venezolana es otro tema muy complicado porque hemos visto decisiones que parecieran irracionales, como el tema de suspender los TPS para los venezolanos, esa protección que se les había dado a los venezolanos que están allá. Y se ha generalizado el tema de la migración venezolana, que creo que es bastante inconveniente. Hay muchos venezolanos que viven en Estados Unidos, que trabajan, que producen, que están haciendo actividades, produciendo riqueza y que no se puede meter en el mismo saco a esos venezolanos con una pequeña minoría de personas que fueron a Estados Unidos con el objeto de cometer acciones ilícitas, cometer delitos. Así que bueno, cada país es soberano por manejar el tema de la migración, sí, pero creo que lo inconveniente y lo negativo de estas circunstancias es que se trate de generalizar esa situación para todos los venezolanos. Así que yo creo que eso en principio responde a unas promesas del señor Trump al electorado norteamericano, pero eso tiene que realmente generar una reflexión y entender que no todos los venezolanos que están allá son delincuentes, más bien todo lo contrario, la gran mayoría son gente trabajadora, gente honesta, gente profesional que está en ese país haciendo un futuro, una carrera para su futuro. Así que yo creo que habría que llamar a la calma porque he oído muchos venezolanos que están muy nerviosos con eso y pienso que eso después de todo este proceso mediático, esta especie de show mediático con todo lo que ha sido el tema de las repatriaciones, tiene que bajar y, digamos, volver a la sensatez y las personas que se encuentran trabajando y produciendo no tienen por qué temer
que vayan a ser víctimas de este proceso. Esperemos que sea así. Sí, y por dos razones tenemos la oportunidad de escuchar a esta eminencia, Juan Francisco Contreras Arriechi, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, y ya se nos acaba el tiempo para un tema que es tan profundo, pero su análisis puede dar luz para la comprensión de todos los venezolanos, sobre todo de ese papel de Venezuela frente al mundo, en el rol político, geopolítico, incluso energético, porque se ha dado a la tarea de tener aliados estratégicos, pero también, como le digo, hay una escalada de objetivos de otras naciones. Y la sociedad de naciones, ¿cómo queda en este contexto y cuál es su mensaje tomando en cuenta todo esto? Bueno, en un momento eso de eminencias tampoco. Estamos tratando de hacer un análisis de la situación y evidentemente que con todos estos cambios que estamos hablando, Venezuela, por supuesto, forma parte de ese contexto internacional. Creo que es importante que el país se relacione con todos los países de la región, que se haga un esfuerzo por restablecer relaciones donde se han estado rompiendo o teniendo malas relaciones con países de la región, porque es fundamental, y yo creo que como lo estamos viendo en Europa, que Europa se está solidificando en torno a un proyecto de seguridad, América Latina tiene que ser algo parecido, ¿no? Yo creo que el tema político, ideológico en nuestra región no ha sido positivo, ha sido todo lo contrario, ha sido muy negativo y hay que buscar la integración de nuestra región para poder ser un centro de poder, entre comillas, poder, por lo menos un centro donde se puedan hacer planteamientos y no siga América Latina rezagado del resto de la comunidad internacional. Sí, gracias Juan Francisco Contreras Arriechi, que nos acompañó esta tarde hablando de este interesante tema y que nos aportó información valiosísima para entender el contexto geopolítica de nuestra nación. Además, sus redes sociales, Juan Contreras Arriechi, en Instagram lo pueden encontrar para profundizar más sobre este tema. Gracias por acompañarnos esta tarde acá en Por Dos Razones. Siempre bienvenido. Son las 3.